Amigos míos, bienvenidos a otra aventura más. Me encuentro en la ciudad de Roma, exactamente en el aeropuerto principal, o bueno, uno de los principales, Fiumicino. Y desde aquí estaremos mirando muchos temas interesantes para ustedes. Les digo la verdad, yo estuve buscando información antes de planear estas vacaciones acá a Italia y lo que encontré fue videos más que todos informativos con respecto a lo que hay que hacer. Pero nadie me decía qué debía hacer cuando llegaba aquí a Roma. Pues esta es tu guía, si es tu primera vez como yo en esta hermosa ciudad, no solamente antigua y llena de historia, sino que es una de las ciudades más visitadas de Europa anualmente. Así que acompáñame porque te estaré dando toda la información desde aquí de este aeropuerto, cómo llegamos a nuestro hotel y cómo te puedes movilizar de una forma, mira, muy económica. Así que emprendamos esta aventura juntos. Mira, pues estos los tickets del tren, pero mi recomendación es que compres directamente en la página de internet. Y si tú lo compras directamente por la aplicación, puede ser omio.com, aquí te voy a la descripción. Me salieron cada uno de los tiquetes para 2 adultos y un bebé en 15 euros. Y esto me lleva directamente a la estación de Termini, que es la estación principal o la estación más central del centro de Roma. Así que chequea esa información que realmente es muy buena para que ya por ahí vayas sumando tu presupuesto. 30 euros para 2 personas, un bebé desde aquí, desde el aeropuerto hasta la estación del centro de Roma. Te puedo ir adelantando que la caminada desde el aeropuerto hasta la estación de tren que está, pues digamos, aquí mismo entre el aeropuerto, prepárate porque son casi entre unos 5 y 10 minutos caminando. No está cerca, está un poquito lejos. Miren, aquí viene un dato muy interesante y quiero que apunten ese dato para que les sirva cuando vienen aquí a Roma por primera vez como yo. En la aplicación de Omio, que es una aplicación que maneja el sistema de transporte, en este caso de Italia y de otros países, pero hablemos exactamente de Italia, ahí tú vas a encontrar cuando llegues al aeropuerto varios precios y esos precios van a influir en el tiempo de recorrido de la estación del tren del aeropuerto a la estación de Termini, que está en el centro. Así que yo les recomiendo a ustedes que si van holgados de tiempo, pues encontrarán tickets de 6 a 8 euros, pero si quieren llegar rápido al centro de Roma, pues cojan este Express que vale por internet 15 euros. Y les doy una recomendación: cuando ustedes salen de la puerta de salida de donde ha llegado su avión, ahí normalmente hay unas cabinas donde ustedes compran los tiquetes. No compren ahí porque ellos siempre mantienen muy llenos, sino que sigan avanzando a donde salen los trenes, que van a encontrar muchos más de esas casetas donde venden tickets. Si no tienen la aplicación o si no quieren comprarlo por internet, sino en cash, entonces ténganlo muy en cuenta. Quiero mostrarles un poquito en el tren donde estoy. Ese es un tren realmente que va bastante rápido, pero como les decía a ustedes pueden buscar otra opción directamente desde el aeropuerto al centro de Roma o a la estación de Termini, porque salen unos buses directamente del aeropuerto y están aproximadamente entre unos 5, unos 6 euros, es lo que me salió hoy en la aplicación. Así que si tú de pronto quieres llegar un poco más despacio, sin tanto afán, pues puede ser una buena opción el bus, porque esa opción está entre 5, 6, 7 euros, pero eso sí, lo que me mostraba la aplicación estaba entre 1 hora, hora y 30, hora y 50, dependiendo del bus. En cambio, en este recorrido, en este tren, solamente son 30 minutos desde el aeropuerto hasta la estación de Termini. Mire, les voy a dar una recomendación. Este señor que acaba de pasar por aquí, acaba de controlar los tickets y nos están diciendo que aquí una de las cosas más delicadas es montarte en uno de estos trenes sin comprar tu tiquete. Así que te recomiendo, por favor, que si te vas a ir en estos trenes, siempre hay control, siempre, recuerda eso. Mira, ya cuando llegas aquí a la estación de Termini es un caos completo, esto no le cabe un alma. Además de eso está haciendo un calor hoy brutal, casi 32 grados, pero lo que te quiero decir es que desde acá te puedes desplazar tranquilamente, ya sea por el metro que está allá, o puedes salir a la parte de allá donde hay taxis o buses y hace la conexión para la parte de Roma que quieras ir.
pero ese es el lugar donde debes llegar. Otro dato importante es que aquí en esta estación sí hay internet gratis para que cojas datos, para que te ubiques, te organices, y eso pues te ayuda a llegar a tu destino sin ningún problema. Pero ten en cuenta lo que te dije en el tren, de siempre pegar los tickets, porque como vienen tantos turistas, pues hay muchos turistas que se dan de chistosos y no quieren pagar el tren y los cogen a él, les pegan unas multas altísimas. Recuerda ese dato. Está en todos los idiomas, es lo bueno. Italiano, inglés, alemán, francés, español. Entonces le das aquí. Cuidado con los carteristas. Si mira, necesitas informaciones, solo ya las te pidas dice. al personal con uniforme de Trenitalia. Muy fácil, aquí está, comprar el billete para abonados, comprar billete titulares de tarjeta, pues nada, comprar billete. Y acá te da pues el tema de las estaciones, tú simplemente escribes y sencillamente pues vas. Recuerda que ese es el tren, ¿no? Si te vas a ir a otra parte de Italia, porque en la parte de atrás está el tema del metro. Miren, me ha sorprendido muchísimo el anuncio que acaba de hacerme esa máquina, y es que me dice que tenga cuidado con los carteristas. Es decir, que si lo han puesto en modo automático es porque el tema de las denuncias es altísimo. Y sí, lo que tú ves aquí es mucha, pero mucha gente. Así que por favor ten cuidado de tus cosas, que aunque estás en Europa, recuerda que Roma es una de las ciudades con más índices de robo de este estilo, como los carteristas que no te dan cuenta y te van robando así, cuando menos piensas, no tienen ni tu celular ni tu billetera, como es Madrid, estas dos ciudades. Entonces por favor, muy atento. Bueno, y cuando sales de este terminal, de esta estación Termini, pues te encuentras dos cosas. Uno, el tema de los taxis, pues que los precios varían a donde vayas, o en la parte de atrás están los buses. Entonces ya depende lo que tú quieras. Es decir, lo que me gusta de Roma es que tú encuentras diferentes precios de acuerdo a la rapidez que quieres llegar a tu destino. Entonces ahí te voy dejando precios para que vayas sumando el momento de echarte este viajecito hasta por acá. Nosotros hemos decidido salir de la estación al hotel en taxi, porque entenderán que venimos con una bebé y venimos haciendo escala en Múnich. Llegamos aquí, estamos casi a 32 grados. Entonces nada, pues lo que nos dijeron es que la carrera al hotel, que está aproximadamente unos 10 minutos, está entre unos, ¿cuánto? 15, 17 euros. 15 a 20 euros el tema de los precios. Pero vuelvo y yo les digo, lo que me ha gustado de esta ciudad es que hay mucho transporte, metro, buses, lo que ustedes quieran. Ya depende, es como les decía, cuán rápido quieran llegar ustedes a su destino. Y bueno, y si vienen solos o solamente con su pareja, es mucho más fácil esperar un bus. Pero ya con un bebé entenderán que a veces, miren, ya van a ser casi las 5 de la tarde. Nosotros salimos de nuestra ciudad en Holanda a las 5 de la mañana, porque teníamos que coger el tren. Entonces ya en este momento estamos reventados. Entonces ten eso en cuenta. Ahora que lleguemos al hotel les voy a mostrar un poquito y cuánto nos costó el hotel, para que ustedes hagan un presupuesto, cuánto necesitan para venir a Roma por primera vez. Y si lo que tú quieres es moverte todo un día en Roma, pues hay este mismo tiquete, vale 7 euros y tiene una validez de 24 horas en todo el sistema de buses. Realmente se me hace muy bien, porque nuestro hotel, digamos, al centro de Roma está en 15 minutos en bus. Entonces que uno vaya en la mañana, vuelva otra vez en la tarde, si compras ese tiquete pues ya van en 3 euros, ¿no? Entonces mi recomendación es que si vas a estar aquí 2 días, 3 días, compres ese ticket de 24 horas que vale 7 euros. Me parece muy barato, porque las tarifas de taxi ayer de la estación de Termini hasta nuestro hotel, que fue aproximadamente unos 15 minutos, nos cobraron casi 15 a 16 euros. Entonces saquen cuentas, y esta es la forma que debes movilizarte en Roma. Recuerda, si te gustó esta información, recuerda seguir esta cuenta, que se nos vienen unos videos brutales de Italia. Y no olvides suscribirte, dejarme un like bien grande, seguir mis redes sociales. Y bueno, y desde aquí, desde este hermoso país, te digo arrivederci.